Algunas veces en la Biblia encontramos consejos que parecen extraños o son difíciles de entender o de aplicar más bien. ¿A qué consejo me refiero en esta ocasión? Me refiero a un consejo que Pablo le da a la iglesia en Corinto, después de que la iglesia en Corinto empezara a tener tantos pleitos y conflictos entre ellos que comenzaron a demandarse ante las autoridades civiles, a llevar los casos y problemas que tenían dentro de la iglesia a los jueces de su entonces. Digamos que en Roma ya tenían el sistema de jueces en los cuales podían ir y demandar y resolver problemas con litigios legales. Pablo les empieza preguntando en el versículo 1: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, tener un problema, un conflicto entre hermanos e ir y resolverlo directamente ante las autoridades civiles. Cuando él también pues acá hace la aclaración de que no delante de los santos, se asume que los hermanos no lo consultaban en la iglesia, sino que directamente iban a las autoridades civiles. Luego Pablo les recuerda: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Interesante. Los hijos de Dios, los santos, juzgaremos al mundo. Los hijos de Dios, los santos, juzgaremos a los ángeles. Es lo que nos dice el pasaje. Pero hay que prestar atención también a que menciona que las cosas de esta vida, todo lo que nos ocurre en esta vida, es considerado muy pequeño en comparación con las cosas que son del Señor, con las cosas espirituales. Eso lo vemos en el versículo 2 y luego en el versículo 3, que nos dice juzgar las cosas muy pequeñas, y luego pues nos menciona que son las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, cuando tenemos problemas en esta vida con un hermano, ¿cómo los resolvemos? Ponemos a las personas de menor estima en la iglesia, es decir, a las personas que no son confiables. Y acá nos dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Las personas que son de menor estima en la iglesia se refiere a aquellas personas que son incrédulas, es decir, aquellas personas que no han conocido al Señor como Salvador, es decir, son de menor estima en cuanto a sabiduría. Pero luego Pablo les dice: luego entre vosotros no hay ningún hermano sabio, ni siquiera los líderes, las personas que predican, las personas que presiden, que puedan juzgar estos pleitos pequeños, estos detalles de la vida, sino que tienen que ir a discutir afuera de la iglesia. Este asunto de llevar los problemas de la iglesia afuera de la iglesia, tienen el problema de que la persona que queda mal no es quien está cometiendo el agravio, ni es la persona agraviada. El problema es que el que queda mal es Cristo, la que queda mal es la iglesia. Y luego viene el consejo que para mí es muy difícil de aplicar. Para mí, dice así: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es un problema que estén peleando, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Leámoslo en otra versión, en la nueva versión internacional. En realidad, ya es grave falla el hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia, y conste que se trata de sus hermanos. Sufrir el agravio, dejar que nos defrauden. Cuando nos menciona sufrir el agravio, es como perdonar sin que nos pidan perdón. Eso es sufrir el agravio. Dejar que nos defrauden es reconocer que alguien nos ha defraudado, que alguien nos ha decepcionado, que alguien nos ha engañado, pero perdonarlo, asumirlo, darlo por resuelto, porque Cristo ya pagó por este problema. Darlo por resuelto porque es algo muy pequeño, porque estas ofensas de la vida son cosas pequeñas en comparación a las que hace Cristo. Ahora, ¿qué ocurre si hay un hermano que está robando, si hay un hermano que tiene esta conducta? Bueno, lo que nos dice Pablo es directamente acá al principio, es que lo debemos llevar a la iglesia, no directamente afuera, no directamente a los incrédulos, sino primero consultar con las personas sabias de la iglesia, llevarlo a la congregación, y que dentro de los hermanos, como un hermano, realicen un juicio, examinen el proceso, examinen lo que está ocurriendo y tomen una determinación: si expulsar al hermano, si tratarlo como un incrédulo, como un publicano, si restaurarlo, si el hermano muestra arrepentimiento. El consejo es importantísimo porque trata principalmente que la mayoría de problemas entre hermanos se puede resolver si estamos dispuestos a sufrir el agravio, si estamos dispuestos a perdonar sin esperar a que nos pidan perdón. Y todos nosotros como hijos de Dios sabemos que debemos perdonarnos los unos a los otros. Sabemos que la oración del Padre Nuestro dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
cuando está el Padre Nuestro, dice: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Sabemos que debemos perdonar, pero a veces ponemos una condicional. A veces ponemos la condicional de que la persona nos tiene que pedir perdón, cuando esto no es así. Incluso Cristo, cuando iba camino hacia la cruz, dice, esto es Lucas 23:34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro hermano sabe que nos ha ofendido, nuestro hermano sabe que nos está agraviando, nuestro hermano sabe que nos ha defraudado. Tal vez sí, tal vez no. Pero así como Cristo es capaz de pedir perdón por aquellas personas que no saben que están crucificando al Hijo de Dios, nosotros podemos pedirle perdón al Señor por aquel hermano que nos ha ofendido. Porque estamos llamados a perdonar, estamos llamados a mostrar el amor, estamos llamados a sufrir el agravio por beneficio de toda la congregación, por beneficio del cuerpo de Cristo, por testimonio a los incrédulos. Un milagro es cuando la probabilidad de que algo ocurra casi cero, pero aún así ocurre. Hay diferentes tipos de milagros que el Señor hace en nuestra vida, pero el milagro de perdonar, para un incrédulo es totalmente incomprensible que nosotros podamos perdonar o tener la capacidad de sufrir el agravio, la capacidad de no tener nada en contra de nuestros hermanos cuando nos han ofendido o nos han defraudado. ¿Por qué podemos tener esta capacidad milagrosa de hacer algo que es muy poco probable que como seres humanos hagamos? Sencillo, porque comprendemos que el sacrificio de Cristo en la cruz paga por nuestros pecados, porque comprendemos que es imposible para el hombre agradar a Dios, porque comprendemos que por nuestro pecado nos es imposible entrar al cielo. Pero Cristo ha obrado de muchas formas y de muchos milagros, dando su vida en rescate por nosotros. Y cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que el sacrificio del Señor es mayor a cualquier sacrificio que nosotros hagamos, podemos sufrir el agravio con alegría y con gusto. Recordemos estar orando por nuestros hermanos, perdonándolos aunque no nos pidan perdón, y vivir agradecidos con el Señor porque Él nos ha perdonado primero, porque Él nos amó primero.